Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión de las jornadas de Ética y Administración Tributaria. Agradecemos nuevamente a todos los participantes que nos están acompañando en el día de hoy aquí en el auditorio y también a través de Zoom. Bueno, dado que estaba previsto para el día de hoy un panel con 3 expositores y bueno, posteriormente se agregó también el doctor Martín Rizo, por cuestiones relativas a la conexión de Zoom, básicamente, y más que nada por una cuestión de respeto al público que está participando en esta jornada, con el cual nos habíamos comprometido en que se iba a culminar a la hora 20:30, le solicitamos a todos los expositores, por favor, que puedan acotar su ponencia a 20 minutos. ¿Bien? Bueno, también les recordamos que al igual que en el día de ayer, va a haber un espacio para preguntas al finalizar la última exposición. Ahora sí, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al primer expositor del día de hoy, el profesor Dr. Martín Rizo, director del Departamento de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, profesor titular de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos, miembro del Grupo de Estudios sobre Derechos Fundamentales de la Fundación Konrad Adenauer, investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, autor de varios libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Premio Nacional de Literatura del año 2012. El profesor Rizo disertará sobre el tema los derechos humanos de los funcionarios y de los terceros que se relacionan con la administración. Bueno, buenas tardes o buenas noches. En primer término, quiero pedirle disculpas por lo de ayer. Fue un hecho imprevisible e inmanejable que me impidió asistir y agradezco mucho a los compañeros del panel que me hayan hecho un lugarcito, no para hacer la exposición que yo pensaba hacer el día de ayer, pero para hablar de algo de ese tema. Yo ayer pensaba analizar los derechos humanos y la administración en una visión dinámica. En Uruguay, y algo de razón se tiene, se analizan los derechos humanos en una visión estática, como declaraciones. Y así está en la Constitución, en el derecho internacional, entonces vemos las listas de derechos y vemos más o menos cuál es el contenido que tiene. Pero esa es la parte más aburrida de los derechos humanos, la menos interesante. Lo mejor es cuando los derechos humanos empiezan a interactuar entre sí. Y ahí es que nos empezamos a dar cuenta de lo problemático que son aplicar los derechos humanos, cómo resolvemos esos casos de conflicto, y también nos damos cuenta que los derechos humanos no tienen un solo contenido, sino que varían en el tiempo y, por ejemplo, según cuál es la persona y en qué situación está esa persona que estamos analizando. Bueno, yo pensaba hacer una referencia a esta situación, explicar lo que es una relación jurídica, todo eso lo voy a saltear. Solamente voy a decir que en el Uruguay nosotros podemos hablar de 3 tipos de relaciones jurídicas que son necesarias para este tema. En primer lugar, nosotros podemos imaginar en una de las puntas de una relación jurídica a una persona que es titular de un derecho. Los abogados uruguayos diríamos un derecho subjetivo. Diego Gamarra, que no pudo venir, diría un derecho fuerte. ¿Qué significa esto? Que en el otro lado de la relación, en espejo con esa relación, con esa situación de derecho, hay alguien que tiene la obligación de satisfacer ese derecho. Y si ese derecho no se satisface, el solo hecho de no satisfacerlo es ilegítimo, es contrario a derecho. En un segundo nivel tenemos lo que en Uruguay llamaríamos intereses legítimos. Diego Gamarra llamaría, digo Diego Gamarra porque pensando en que acá no todos son abogados, me parece que es mucho mejor la terminología de Diego para entenderlo. Lo que Diego denominaría derechos débiles, que hay muchos tipos de debilidad. Frente al derecho débil no hay necesariamente la obligación de satisfacer ese derecho, ese interés legítimo. Pero hay que ver cómo no se insatisface y los podemos encontrar con casos de ilegalidad. Es decir, es mucho mayor la protección del derecho fuerte que el derecho débil. Y por último tenemos el tercer caso, que son
situaciones que no son de derecho en sí mismas, que son intereses que tenemos los ciudadanos, pero no tenemos nada del otro lado. Es una situación política, deseos, por ejemplo, que se combata eficazmente la corrupción y el narcotráfico. Todos lo tenemos ese interés, pero no lo resolvemos de una forma ni de otra. Y dos cositas simplemente sobre esto. Eh, un ejemplo. Un ejemplo de derecho fuerte frente a los funcionarios de DGI sería, por ejemplo, que cuando si son sometidos a un sumario, les pueden aplicar algunas sanciones, pero no los pueden aplicar una sanción que sea privativa de libertad. Eso es imposible. En ese caso, los funcionarios de DGI van a tener frente a sus jerarcas un derecho subjetivo, un derecho total que no puede ser lesionado. Pero hay veces que pueden tener un derecho que puede ser muy importante, pero que en algunos casos sí puede ser insatisfecho. Por ejemplo, el derecho a percibir, a que le depositen su salario al final de cada mes. Eso no es un derecho subjetivo, porque hay casos, muy pocos, pero hay casos en que la administración está facultada para no pagar el sueldo o para pagar una parte. Por ejemplo, si el funcionario está siendo sometido a un sumario con retención de haberes, si ha llegado un oficio del Poder Judicial ordenando una retención para el pago de alguna pensión alimenticia, ahí ya no estamos ante un derecho totalmente fuerte. Y después una cosa que también es importante, que los derechos varían según a quién tengamos enfrente. Yo recién les dije que los funcionarios son titulares de un derecho subjetivo a la libertad física dentro de la administración, dentro del Ministerio de Economía, dentro del Poder Ejecutivo. Pero si nos enfrentamos con la policía, no somos titulares de un derecho fuerte, sino de un derecho débil. Porque hay algunos casos, pocos y muy limitados, hay algunos casos en que las personas podemos ser arrestadas por la policía. O sea que ahí lo que tenemos es un derecho debilitado. Cada vez que nos encontramos con estas situaciones de tensión, hay una herramienta que es la que básicamente se utiliza para resolverlo, que es el principio de proporcionalidad. Yo voy a analizar ahora 3 casos de ponderaciones realizadas por la propia Constitución. La Constitución ya nos resolvió el problema de la confrontación de derechos y lo vamos a analizar igual si está bien lo que hizo la Constitución o si en algún caso la Constitución se ha equivocado. Los funcionarios públicos, al igual que todos los habitantes de la República, son titulares de la libertad de expresión y comunicación de pensamiento. Esto está regulado en el artículo 29 de la Constitución y artículo 13 de la Convención Americana, y si bien todos los derechos en abstracto están en el mismo plano, tienen la misma jerarquía, se ha destacado, y es evidente, la importancia que tiene la libertad de comunicación de pensamiento en un sistema democrático y como defensa de los demás derechos. Ya estamos eligiendo un derecho en cabeza de los funcionarios que es verdaderamente importante. Del otro lado, podemos admitir, y hasta admitir que es razonable, el Estado no quiere que el Estado tenga banderías políticas. Es decir, eso en un sistema democrático es un poco extraño, pero bueno, eso es lo que quiere el Estado, que las personas cuando entren a una dependencia estatal no sientan que están entrando a un club político, a un comité o algo por el estilo. Y la Constitución establece algunas limitaciones para esto. Primera limitación a la libertad de expresión de pensamiento de los funcionarios, de algunos funcionarios. El artículo 77, numeral cuarto, establece limitaciones durísimas para ciertas categorías de funcionarios. Jueces, fiscales, policías, militares, directores de entes, servicios descentralizados y algunos otros. Acá la limitación de la libertad de comunicación de pensamiento es terriblemente dura, porque se les prohíbe a estos funcionarios la realización de cualquier acto político, público o privado, con excepción del voto. O sea, estas personas no pueden tener ninguna participación en política y están absolutamente limitados por esto. Es el artículo 77, numeral 4 de la Constitución. Ahora, es razonable, son delitos electorales, tipifica delitos electorales la Constitución. Ahora, ¿qué pasa si lo pasamos por el principio de proporcionalidad? Lo primero que nos tenemos que preguntar es si esta prohibición, vamos a hablar exclusivamente de los jueces, porque los tendríamos que analizar por separado. Si esta prohibición de actos políticos públicos y privados para los jueces, ¿cuál es el fin que persigue? Y la verdad es que no lo tenemos muy claro. ¿Cuál es el fin que se persigue? Este tipo de limitaciones, ¿es razonable que un juez no pueda opinar sobre política? Que no pueda dictar sentencias políticas, que sea independiente y neutral a la hora de cumplir con su función? Es bastante complicado. No sabemos para qué está hecha esta limitación.
Después pasamos al paso de la necesariedad. El paso de la necesariedad nos dice, si hay otras formas de cumplir con el objetivo perseguido, no hay que limitar el derecho y hay que recurrir a esas otras formas. Y acá, de vuelta, como no sabemos exactamente qué es lo que se quiere proteger con todas estas limitaciones para los jueces, no podemos evaluar si hay una necesariedad. Y cuando pasamos al tercer paso, ponderación en sentido estricto, vamos a ver que en uno de los platillos de la balanza, la afectación de los derechos de los jueces es altísima, es casi total en materia política. Lo único que pueden hacer es votar. Estamos hablando de una afectación verdaderamente muy grave. Y del otro lado no sabemos bien cuál es el interés del Estado. ¿Por qué el Estado no quiere que los jueces puedan opinar en materia política? ¿Cuál es el problema? ¿Que no puedan opinar dentro de su juzgado? Bueno, perfecto, pero ¿cuál es el interés? A mí me parece desde hace mucho tiempo que esta limitación para los jueces es texto constitucional, está en la Constitución, pero que no puede sortear el principio de proporcionalidad. Y creo que si algún día algún juez lo plantea, vamos a tener un grave problema porque esta disposición es contraria a la Convención Americana. Y ahí va a haber problemas jurídicos verdaderamente muy serios que yo sé o tengo opinión formada en este caso, cómo se resolvería. Otra limitación a la libertad de comunicación de pensamiento de los funcionarios, ya más amplia, esta se aplica a todos. El artículo 58. El artículo 58 de la Constitución prevé dos limitaciones. No se pueden realizar actividades proselitistas dentro del lugar de trabajo y en horas de trabajo. Es una limitación fuerte para todos los funcionarios. Y prevé una segunda que dice que no se puede utilizar la denominación de las reparticiones públicas a los efectos de constituir agrupaciones con fines políticos o con el fin que se quiera hacer. La primera, vamos a la ponderación. Acá es mucho más claro. Acá es evidente que cuando se prohíbe la actividad política en las oficinas, dentro del Estado, lo que se está queriendo es justamente lo que yo mencionaba hace un rato, que un ciudadano cuando entra a una dependencia pública no sienta que está entrando a un comité, a un club político, ¿verdad? Y es bastante serio, bastante razonable decir, bueno, tenemos que evitar la politización total del Estado. O sea, acá es distinto. Acá encontramos un fin bastante razonable del Estado para perseguir con estas prohibiciones. Y cuando vamos a las prohibiciones, nos encontramos en que no son para nada tan graves como las de los jueces. Al funcionario, ¿qué se le prohíbe? Se le prohíbe actividades de proselitismo, de cualquier proselitismo, no necesariamente político, dentro de su lugar de trabajo y en el horario de su función. ¿Esto qué significa? Que hasta el instante que entra a su lugar de trabajo puede hacer proselitismo político, puede entrar con el celular en la mano, tuiteando, haciendo absolutamente lo que quiera. Y en el instante que sale, recupera plenamente esa posibilidad. Una diferencia muy grande para con los jueces, que es una prohibición total y radical. Acá parece que tenemos una afectación bastante limitada de los derechos de los funcionarios y por otro lado tenemos un interés fuerte del Estado. Es razonable, yo creo que todos compartimos que el Estado no tiene que estar lo más ajeno a la política. El Estado no puede tener partidos políticos ni aún durante 5 años que vayan variando de elección en elección. Estos son 3 casos de situaciones que la Constitución ponderó. Me parece que la primera, la Constitución ponderó mal, se equivoca la Constitución y tanto se equivoca que hay algunos temas con la Convención Americana, limitaciones que son contrarias a la Convención Americana, y los otros 2 son casos de ponderación constitucional que parecen muy razonables, parece que no hay dificultades para cuestionarlo. Voy a salir de la Constitución y voy a imaginar un par de casos más para cumplir con el tiempo, ¿no? Un par de casos más para ver cómo funciona. Imagínense ustedes que hay una repartición estatal donde están robando bienes, materiales, no sé qué, lo que ustedes quieran, desde hace tiempo. Se realizan inventarios y los inventarios están demostrando que están faltando regularmente determinados bienes que tienen un valor razonable, ¿no? Es decir, y bueno, y se investiga, se ponen guardias, no se logra saber qué es lo que está pasando, cuál es la modalidad que están utilizando, y los robos se siguen haciendo. Un buen día el jerarca le informa a los funcionarios que el fin de semana va a colocar cámaras, justamente para tratar de superar esta situación. Y cuando vuelven los funcionarios se encuentran cámaras en la entrada, cámaras en la salida, cámaras en todos los lugares donde se pueda salir
del edificio, salir a la calle, por ejemplo, algunas ventanas, etc. Algunas cámaras estratégicamente dentro de las oficinas o lugares de trabajo, pero lo que no le dicen a los funcionarios es que además hay un gran número de cámaras ocultas. No les dicen que hay y tampoco les dicen, por supuesto, tampoco les dicen dónde están. Y las cámaras ocultas son muchas y permiten solucionar el tema. A la semana, 2 semanas, ya es evidente cuál es la modalidad que usaban para robar y ya se sabe quiénes son los ladrones. O sea, la administración cumplió su objetivo, se va a sumariar a los infractores, se les va a hacer una denuncia penal y lo más importante, no va a haber más robos. Ya está superado el tema. Pero hay un problema acá y tiene que ver con el último tema que voy a tratar. Acá si nosotros confrontamos el interés de la administración, que es muy importante, con el derecho de los funcionarios ladrones, gana la administración, por supuesto. Pero ¿qué hacemos con los demás funcionarios que durante un tiempo imprevisible, vaya a saber cuánto tiempo más, fueron sometidos a un seguimiento permanente de cámaras que los filmaron y registraban todo lo que hacían en su lugar de trabajo? En el lugar de trabajo, todos lo sabemos, no es solo mecánicamente trabajar. Hay comentarios, hay una cantidad de aspectos que no forman parte del trabajo, sino que pueden formar parte de la vida privada. ¿Cómo se tratan dos funcionarios entre sí? Un caso que me contaron que de España, un caso de España, que las cámaras demostraron perjudicar a toda la masa trabajadora, que la inmensa mayoría no tenía nada que ver en este tema. Por ejemplo, sanciones para los funcionarios, sanciones muy graves que puedan llegar a la destitución para los funcionarios que abusan. Empezar a controlar a los médicos, realmente un control firme de lo que estaban haciendo los médicos. Otro tipo de seguridad social, ver a qué funcionarios se le van a aplicar las normas nuevas. ¿Se le van a aplicar a los nuevos funcionarios? Perfecto, ahí no hay ningún problema. Pero ¿se le va a aplicar a todos? ¿Se le va a aplicar a un funcionario que tiene 60 años y hace 30 años que está trabajando con un sistema más beneficioso? No pasa este proyecto de ley el paso de la necesariedad. Y tampoco pasa el paso de la ponderación en sentido estricto. Y no lo pasa por el mismo caso, el mismo problema que tenían las cámaras ocultas en una empresa. No lo pasa por eso. En definitiva, ¿a quiénes se está afectando? El problema no son los vivos, que abusaban del régimen. El problema es que se está perjudicando a otros que no tenían ninguna relación, se le está aplicando una sanción, una penalización verdaderamente muy fuerte, mientras que había otras posibilidades de actuar. Desde 2016 la Suprema Corte de Justicia cambió su jurisprudencia y empezó a sostener algo que era bastante, se estaba reclamando bastante, y es que, bueno, las leyes que limitan derechos tienen que ser dictadas por razones de interés general. Y la Corte desde 2016 nos dice que para saber si una ley fue dictada por razones de interés general, hay que someterla al principio de proporcionalidad. Bueno, en mi opinión, si sometemos esta nueva ley al principio de proporcionalidad, es bastante clara su inconstitucionalidad. No puede pasar un principio de responsabilidad, de proporcionalidad. Y termino diciendo, el principio de proporcionalidad es algo que todos los funcionarios y los particulares tenemos que acostumbrarnos a usarlo mucho más, porque es lo que nos define las cosas, lo que nos justifica y fundamenta todas las decisiones que nosotros vamos tomando en nuestra función pública, como administrados, etc. Habría que trabajarlo mucho más. No sé si el doctor lo va a hacer. El principio de proporcionalidad es primo hermano de lo que va a hablar él, del principio de razonabilidad, tan totalmente funcionado. Yo utilicé proporcionalidad porque para este caso es mucho más claro, pero en definitiva él va a hablar de lo mismo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Le damos la bienvenida ahora al doctor Miguel Pesuti, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral de Argentina. Profesor adjunto de Derecho Administrativo y coordinador de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Profesor en las maestrías en Derecho Administrativo y Derecho Tributario de la Universidad de la República y la Universidad de Montevideo. Integrante de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, creada por la Ley número 19.889,
y el equipo redactor de la Ley 20.130, integrante de la Comisión para la Reforma Integral del Proceso Contencioso Anulatorio, creada por la Ley 20.010. El doctor Pesuti expondrá sobre el tema principio de razonabilidad y potestad disciplinaria. Creo que está prendido. Yo tengo una relación muy antigua de enemistad con los micrófonos. Muchísimas gracias por la invitación, por partida doble a la DGI, obviamente, y cada vez que esta es la cuarta ocasión en la que me invitan a jornadas, y no puedo evitar recordar la primera ocasión en que me invitaron, que compartí estrados con un magistrado de aquellos que eran docentes, pero también señalaron una corriente en la actividad jurisdiccional, en particular en el contencioso anulatorio, que fue Dardo Presa. Por lo tanto, me hace muy bien recordar aquellas primeras invitaciones a participar en este evento, a de destacar que con los amigos de la DGI, con quienes litigamos muy frecuentemente, tienen la gentileza de invitarme, con lo cual estos lances caballerescos dan resultado y nos enseñan de que las visiones distintas siempre suman. Espero, digamos, que la mía pueda sumar al menos un poquito. También a la Universidad Católica, por supuesto, que nos recibe como todos los años, y muchísimas gracias. Debo confesar que al principio de la exposición del doctor Rizo realmente estaba casi extasiado escuchando lo que estaba diciendo, porque coincidía completamente hasta que me ganó el estupor. El estupor por pensar que yo ya no tenía más nada para decir, porque él lo iba a decir mucho mejor que yo, y eso todos lo sabemos. Al final tuvo la gentileza de decir, queda un ámbito para tratar y para reafirmar algunas ideas sobre estos puntos que él estaba tocando con visión muy práctica, pero que son centrales en el ejercicio del poder público. Y entonces, con la precariedad del caso, les pido disculpas de antemano, voy a tratar de hacer algunas reflexiones. ¿Por qué pensar en el principio de razonabilidad cuando estamos hablando de una actividad administrativa que aparentemente está prefijada por reglas? ¿Por qué empezar a preocuparnos por la razonabilidad de lo que hay que decir si en definitiva tenemos reglas para solucionarlo? Yo les voy a hacer 3 preguntas, y estas 3 preguntas, para resolverlas adecuadamente, van a ver que tenemos que llegar a un punto en el que el principio de razonabilidad incide en la respuesta que vamos a dar. ¿Qué procedimiento es el que debe seguirse para ejercer el poder disciplinario? Todos me dirán, es muy sencillo, porque las normas lo distinguen, es investigación hasta un momento determinado, es sumario hasta otro momento determinado. Ojalá el mundo fuera de blancos y negros, donde no hay grises o pasos intermedios, pero vamos a hablar un poco de esa elección que tiene que hacer la administración. Luego, también hay otras cuestiones que hay que preguntarse. ¿Qué duración tiene que tener un procedimiento disciplinario para no vulnerar, afectar otros derechos que recién mencionaba el doctor Rizo cuando hacía referencia a esta tarea de ponderación que hacen las normas cuando sopesan los bienes jurídicos en juego y dicen o determinan a qué bien, a qué valor le van a dar una determinada prioridad o preferencia? Y finalmente, la pregunta del millón: ¿qué sanción es la que corresponde en el caso que se encuentra que hay una falta? También la respuesta a la sanción que corresponde va a estar impregnada del análisis de razonabilidad. La primera cuestión importante para dilucidar estas cuestiones que estamos planteando es entender que la mayoría de ustedes, funcionarios de la DGI, e incluso los que están en el interior, y especialmente a quienes están en el interior, me dirijo porque quienes somos del interior sabemos las dificultades de acceso muchas veces a instancias de discusión o debate sobre estos temas, y las herramientas que tienen los funcionarios que tienen que enfrentar estos desafíos cotidianamente no siempre están al alcance de la mano. Pero por eso hay que empezar por el principio. La administración pública es administración porque ese concepto, administrar, quiere decir algo. Administrar viene de la idea de para servir. Etimológicamente, el administrador público es un servidor. Por ende, no se sirve, no se adjudica un interés propio para ejecutar, sino que ejecuta en interés ajeno, sirve a otros. Por ende, el poder que se confiere siempre está vinculado con una finalidad legítima. Todo poder, para poder aspirar a ser legítimo, tiene que perseguir una finalidad legítima. También el poder se legitima en las formas, porque existen procedimientos preordenados como forma de
orientar la acción administrativa hacia ese fin, hacia la satisfacción efectiva y eficaz de ese fin. Las formas no son meros ritualismos, sino que son garantías para conseguir fines, para conseguir adecuadamente las finalidades que se plantea el derecho como bienes valiosos. Esas garantías sirven de herramienta para conseguir el fin, pero además considerando una cosa bien importante, que esas herramientas para conseguir el fin atienden a finalidades que no son únicas, no son finalidades monopólicas, que se apropian de todo el procedimiento. En nuestras clases, me acuerdo hace muchos años, en la maestría en Derecho Tributario, creo que algún exalumno por ahí hay, en el curso de procedimientos administrativos fiscales, la primera pregunta que les hacíamos es ¿cuál es la finalidad que persigue el fisco? Y la respuesta era recaudar. Y la respuesta es correcta, pero es parcialmente correcta, porque no es la única finalidad que persigue el fisco. Recién lo decía muy bien el doctor Rizzo Ferrán, en realidad lo que hace el fisco es aplicar el derecho. Y el derecho contiene finalidades que no se agotan exclusivamente, en el caso de los funcionarios de la DGI, en recaudar, sino en hacer cumplir el derecho. Y hacer cumplir el derecho implica atender a los derechos subjetivos y a los intereses legítimos de las personas que están siendo en ese caso sometidas a un procedimiento inspectivo. Cuando recién el profesor Rizzo decía, hay que analizar la ponderación si vamos a filmar a las personas para tener de esa manera todo escudriñado y documentado, yo me estaba acordando de un problema que le planteaba al propio fisco antes de que trabajáramos online, que era el tema del acceso a los dispositivos informáticos de los contribuyentes y al retiro. En definitiva, en una inmobiliaria decíamos, si a una inmobiliaria le retiran la computadora, en los hechos es como una clausura, pero con otro nombre, porque no puede seguir trabajando. ¿Bien? Entonces, todas estas cuestiones están imbricadas en una pluralidad de fines que cumple y satisface la administración, pero que en último término siempre está la servicialidad para con ese interés general. Esos intereses se sirven a través del ejercicio de los poderes, y los poderes son expresos, porque los confieren las normas, y otras veces consideramos que existen aunque las normas no los establezcan expresamente. ¿Por qué? Porque son imprescindibles para cumplir con los cometidos que se asignan. Esto es lo que llamamos normalmente los poderes implícitos. El poder disciplinario de la administración, tradicionalmente, es decir, la posibilidad de sancionar a sus propios funcionarios, tradicionalmente ha sido analizado desde esta perspectiva, como un poder implícito que no requiere una norma expresa que lo adjudique, porque la administración, en la medida en que está encaminada a garantizar el buen orden y el buen funcionamiento de sus estructuras, también dentro de sus poderes connaturales de dirección tiene los de controlar y sancionar a los funcionarios en sus órdenes. Ahora bien, el derecho, pese a que existe este poder implícito, establece reglas que regulan cómo se ejerce ese poder. Por lo tanto, ya no podemos hablar de un poder implícito y sin límites, sino de un poder limitado a través del derecho. Esos límites, también muchas veces a los poderes que expresamente se atribuyen, son poderes que están derivados de otras normas. Y esas otras normas lo que establecen muchas veces son verdaderos derechos, en este sentido, derechos fuertes, recién se hacía esa analogía al derecho subjetivo, o, como dice la doctrina italiana, los derechos debilitados, o los derechos débiles, o los intereses legítimos, que serían una situación de concordancia entre el interés de un sujeto con una regla que establece cómo debe actuar la administración y establece el interés general a proteger, y en definitiva, en la medida en que mi interés propio está protegido indirecta, reflejamente por ese interés general, pues yo puedo obtener el paraguas para no ser agredido en mi situación jurídica. Estas garantías que el ordenamiento establece muchas veces se reconocen como derechos subjetivos y como derechos fuertes. Y entonces, como derechos subjetivos que son, pueden ser reclamados o pueden ser exigidos en su cumplimiento respecto de quien ejerce el poder. Es decir, que en definitiva, para garantizar los derechos individuales que tiene cualquier funcionario, se le reconocen derechos en el marco del ejercicio del poder de la administración, que ya dijimos que es un poder implícito, pero que tiene, o un poder inherente, pero que tiene límites. Esas garantías, a mí me gusta mucho una expresión de Ferrajoli cuando dice que las garantías son la forma en que se produce un acortamiento estructural entre el derecho y su eficacia. Es decir, las garantías a lo que ayudan es que a los derechos que tenemos nominalmente asignados, es decir, estructuralmente, como una foto, se traduzcan dinámica o funcionalmente en un derecho de verdad, un derecho en serio.
Esas garantías se basan muchas veces en principios que reconocen normas de acción a la administración o en verdaderos derechos de los administrados o de los funcionarios. Cuando la ley 19.121 establece cuáles son los principios generales sobre los que debe ejercerse la potestad disciplinaria, está diciendo ni más ni menos que a partir de estos principios, reglas de derecho de acuerdo con el artículo 23 del decreto de ley 15.524, es necesario que la administración respete estas reglas de acción si no quiere actuar ilegítimamente. Y dentro de esos principios que reconoce el artículo 71, vaya mención a que comienza hablando de la proporcionalidad y dice que la potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo a los siguientes principios de proporcionalidad o adecuación, de acuerdo con el cual la sanción debe ser proporcional o adecuada en relación a la falta cometida. Y vean que dice la ley no solamente que debe ser proporcional, sino que dice proporcional o adecuada, con lo cual da un poquito más y no es solo un principio de proporcionalidad en un sentido amplio, sino es básicamente lo que entendemos por razonabilidad. Voy a saltar alguna cuestión que tenía pensado mencionar, pero entre otras cuestiones yo les hablaba de las garantías. Dentro de las garantías que establece el artículo 71, a mi juicio está el principio de tipicidad, es decir, la regla por la cual las sanciones que se van a aplicar corresponden a incumplimientos que se derivan de una regla de derecho. Es decir, hay una regla de derecho que establece una acción debida del funcionario, pero no es simplemente lo que se le ocurre a un jerarca en un momento determinado, sino que hay un apego a la regla de derecho para establecerlo. Esto es ni más ni menos que una garantía. Pero Linares, en Argentina, hace ya más de 70 años, distinguía las garantías entre las sustantivas y las adjetivas. Entonces decía, toda decisión, hablaba en principio de las decisiones judiciales, pero dice, todas las garantías sustantivas son aquellas que involucran la certeza de que ciertos contenidos o materias de fondo son adecuados a la verdad o a la justicia. Es decir, que vamos a tener una resolución justa. Dentro de estas garantías sustantivas, a mi juicio, está ubicado claramente la función tuitiva del principio de razonabilidad. Por ahí, si soy reiterativo, les pido disculpas, pero simplemente para afirmar lo que estábamos hablando desde el comienzo de esta jornada, se predica de la razonabilidad en el diccionario aquello adecuado, conforme a la razón, una respuesta razonable, en un segundo término, proporcionado, no exagerado. Y tercero, también, todo aquello ajustado a la razón, no arbitrario ni desproporcionado en la relación de partes con el todo. Como principio jurídico, la razonabilidad se compone de 3 subprincipios. El primero sería el de adecuación, en sentido estricto, es decir, si la medida en cuestión, la que se va a adoptar, es una medida adecuada, eficiente para obtener el fin. Esto es un juicio de aptitud entre la medida y la finalidad que se persigue. La segunda tiene que ver con la necesidad, es decir, si existen otras medidas alternativas a la que se va a adoptar, con la cual se pueda cumplir efectivamente la finalidad sin producir el mismo nivel de efectos lesivos que podría producir la medida que estoy analizando. Y finalmente la proporción, que ya analiza una lógica interna de la medida en sí misma. Es decir, si existe una relación cuantitativamente apropiada entre la medida y sus causas o el fin que se persigue. A partir de lo que hablaba el profesor Rizzo hace un ratito, yo me acordaba de un viejo ejemplo que nos ponían los profesores cuando decían la proporcionalidad se mide en la idea de no salir a cazar gorriones a tiro de cañón. Como cuando le dicen, bueno, ¿cuál es la mejor manera de evitar los accidentes de tránsito? ¿Bien? Y justo hoy vengo a elegir este ejemplo. Bueno, prohibamos los vehículos. ¿Es eficiente? Por supuesto que es eficiente. Vamos a lograrlo. Si prohibimos la circulación de vehículos, vamos a evitar los accidentes de tránsito. ¿Bien? O si les duele un dedo, les cortamos el brazo. ¿Bien? Ahora, ¿soy razonable? ¿Hay racionalidad en esa medida? Evidentemente no. ¿Cuándo es especialmente importante la razonabilidad de la medida? Cuando reclamamos razonabilidad en la medida que se va a adoptar, pero especialmente además en la explicación de los motivos por los cuales esa medida se adopta. Porque no hay razonabilidad si no soporta una argumentación que pueda confrontarse con otra. Es decir, si no pasa
una debida instancia de motivación. Esto se ve especialmente cuando hay discrecionalidad. Por supuesto que en las reglas, es decir, todas las reglas hacen un análisis de razonabilidad. Recién el profesor Richón nos mostraba una cantidad de normas, incluso constitucionales, para definir si quiero obtener el fin buscado, esta es una medida razonable cuando estoy colocando un determinado bien por encima de otro y sacrificándolo enteramente. Podríamos extender esto a muchos desafíos que tenemos incluso en el futuro cercano para definir, como por ejemplo si la mejor manera de gestión de los fondos jubilatorios se obtiene a partir de una medida en la cual se estaticen los recursos que hoy no son del Estado y sin compensación previa. Es decir, este tipo de medidas deben ser analizadas siempre a la luz del principio de razonabilidad. Ahora, en las medidas concretas, a mayor discrecionalidad para decidir, a mayor rango de opciones legítimas, el principio de razonabilidad se muestra como una exigencia a cumplir de mayor intensidad. Alejandro Nieto decía que la administración, cuando ha constatado un hecho o circunstancia que constituye una infracción, debe operar de la siguiente manera. En primer lugar, proceder a la subsunción de la actuación a un tipo normativo de infracciones, ver si esto cabe en una norma como infracción. Segundo, subsunción del tipo en una clase de infracción, determinar qué tipo de infracción es una vez que definí que es una infracción. Luego, determinación de la correlación entre la clase de infracción y la clase de sanción. Y finalmente, atribución de una sanción concreta en la que se encuentran agrupadas las distintas clases. Por ende, en materia disciplinaria, y voy en 16 minutos, con lo cual me quedan 4 para resumir 3 ideas centrales. La primera, en la apreciación de la adecuación y la necesidad, esto no se agota solo en la decisión final en la cual se va a aplicar una sanción o no aplicar una sanción, sino que hay un paso previo. Está en la definición de cuál es el procedimiento debido. Por una razón es que las normas establecen que si ya conocemos a una persona eventualmente vinculada a la infracción, no tenemos que seguir una investigación administrativa y tenemos que pasar a un sumario. Esta distinción tiene un fundamento racional inapelable, que es, si yo sé que a alguien lo puedo acusar, le tengo que permitir defenderse desde el primer momento en que está esa convicción como una posibilidad real o cierta. Si no lo hago, la prueba que recabe, ustedes saben que en una investigación administrativa yo no le doy participación a nadie porque no tengo a nadie a quien culpar. Ahora, si desde el día 1 yo sé que Juan es el que tenía esa grampadora y falta del escritorio, al primero que tengo que investigar es a él, y desde ese día, si yo tengo una vinculación plausible, le tengo que permitir defenderse. Si yo sigo con un procedimiento en el cual él no está presente en la producción de prueba, declaran el resto de los testigos y él no se puede defender, él no puede controlar qué es lo que declaran, no puede repreguntar, esa prueba va a tener una disminución de garantías. Y por ende, hay una función racional y razonable del procedimiento al exigir que en un sumario haya defensa adecuada, que esa persona pueda preguntar, pueda intervenir y especialmente estar asistida. Este fenómeno, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha comenzado a adoptarlo bajo la figura de la desviación de procedimiento para determinar la ilegitimidad de aquellos casos en los cuales, debiendo seguirse un sumario porque se conoce la persona imputada, se ha seguido una investigación. La segunda cuestión para tener presente es el tema de la duración razonable de los procedimientos disciplinarios. Acá tuvimos una especie de vaivén en las normas, porque el decreto 500 estableció un mecanismo que opera como una suerte de presunción absoluta de irrazonabilidad del plazo. Es decir, si se pasan 2 años desde que se instruye el sumario, caduca el procedimiento, ¿en virtud de qué? De que ese procedimiento ya deja de ser o de tener una duración razonable. El decreto 420/2007 derogó esta disposición que estaba en el decreto 500, pero luego la ley 19.121, ustedes lo tienen presente, volvió a instaurarla. Con lo cual hoy tenemos
básicamente dos regímenes. Aquellos funcionarios que están bajo el régimen de la ley 19.121 y aquellos que no están. Los que están en la ley 19.121 aplican esta norma a los 2 años, existe clausura del procedimiento disciplinario. Los que no están bajo la aplicación de esta disposición, las otras administraciones, no quiere decir que tengan cualquier plazo para instruir un sumario, sino que van a tener que aplicar este principio de duración razonable, aun cuando el tribunal ha sido muy cauteloso y ha dicho, por ejemplo, en el caso de los funcionarios policiales, que el plazo de 2 años establecido en la ley 19.121 no es aplicable por analogía a estatutos que son ajenos al de la Administración Central. Esto lo dijo, y lo reitero muy recientemente, en una sentencia 471/2023. Y quizás les dejo un caso o dos casos difíciles para terminar de pensar. En cuanto a la necesidad de la sanción, la norma establece la consecuencia jurídica. Parece que no tenemos ni que discutir que cuando hay una infracción, la consecuencia necesaria es la aplicación de la sanción. Hay un caso bien interesante que se resuelve en la sentencia 145 de 2023 este año, y que no es el único porque hay otro con un tenor similar, en el cual la ministra Rossi deja planteada una discordia bien interesante. Se trata, en los dos casos, de funcionarios que terminan, digamos, siendo objeto de una decisión por la cual se los aparta de la función en virtud de que tenían consumo problemático de sustancias. Es decir, eran consumidores, en un caso probado, según dice el fallo, en el otro en discusión, de cocaína. Bien, personal policial. La sanción fue, obviamente, la destitución. Ahora, lo que plantea la ministra Rossi es bien interesante porque parece hacer un choque entre estos valores que referíamos recién en cuanto a la ponderación. Dice, como ya se señaló, no caben dudas de que la funcionaria, por el uso de la cocaína que se infiere del análisis de fecha tal y en virtud del estatuto policial, incurrió en una falta disciplinaria. Pero, si desde la perspectiva de la OIT como productora de reglas sobre los derechos humanos, esta acción de la funcionaria debía tratarse como un problema de salud y se la destituyó por ineptitud, en vez de requerirle un tratamiento acorde, se la trató discriminatoriamente. Vale decir, diferente a la reacción esperada del Estado, empleador ante cualquier otra enfermedad, el Ministerio del Interior, en lugar de aplicar una sanción de suspensión rigurosa de 4 meses, como sanción grave, e intimarla a una consulta a un prestador sanitario, optó por la sanción más represiva sin considerar alternativas de tratamiento o prevención que es dable reconocer en una primera instancia que ofreció la funcionaria. Concretamente, dice la ministra, la revictimizó, además del supuesto problema de consumo, la dejó sin trabajo. Esta visión me parece interesante para replantear porque está hablando del tema central de lo que estamos hablando nosotros. Está diciendo, esta decisión que adoptó la administración ¿era la medida más adecuada para adoptar en el caso concreto? ¿O había otra que se podía adoptar satisfaciendo de manera adecuada los dos valores en juego de acuerdo con distintas normas, es decir, reconociendo un derecho del funcionario? Y termino, porque ya sí me pasé 2 minutos. Finalmente, el quantum de la sanción es la última cuestión a considerar y hay que tener presente que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en cuanto a la valoración del quantum de la sanción, tiene una postura bastante firme y prolongada en el tiempo respecto de cómo va a valorar el tiempo de sanción o la medida sancionatoria en relación a la proporcionalidad. Lo que dice es, la medida es discrecional. Nosotros vamos a ingresar a analizarla solo cuando sea notoria o manifiestamente exagerada. Con lo cual, no basta con que sea una medida desproporcionada, sino que aparentemente esta medida, en este juicio de ponderación que va a ser, o de ponderación o de proporcionalidad, que va a ser más precisamente el tribunal, requiere de tener un carácter ciertamente manifiesto o notorio, con lo cual existe un respeto bastante intenso a la potestad discrecional para el ejercicio del poder disciplinario. Estimados, me pasé de tiempo. Yo los sabía. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le damos la bienvenida ahora al doctor Walter Howard, abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, profesor adjunto de Derecho Civil en la Universidad de la República.
La exposición del Dr. Howard se titula Los nuevos paradigmas en materia de discapacidad intelectual. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, trataré de resumir en 20 minutos 200 años de historia que lleva a lo que es la cuestión de la discapacidad intelectual. Antes de comenzar, les quiero referir un poquito de qué voy a hablar para después desarrollar dentro del tiempo que tengo los temas. En primer lugar, lo que quiero decirles es que tradicionalmente en nuestro país y en el Código Civil se habla de dementes para referir a lo que son los discapacitados intelectuales. Bueno, en el mundo actualmente es una palabra, una mala palabra, como otras que usamos en el Uruguay en la ley, como por ejemplo concubinato, como por ejemplo menor, como por ejemplo sordomudo y demás. Por eso en el mundo estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, en nuestro caso, o con otro tipo de discapacidades. Primer punto. Segundo punto, nosotros tenemos una pluralidad de leyes que nos rigen e incluso una ley muy importante, que es la última vinculada al tema, que es la ley 18.418, que recogió la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que están rigiendo esta materia. También tenemos una ley relativamente nueva de salud mental. Tenemos muchas leyes que se están ocupando de este tema. O sea, un tema que estuvo estático durante 200 años, en lo que va del siglo XXI y una década antes con el CGP, ha empezado a variar. ¿Qué pasa? Nosotros actualmente tenemos previstos por nuestro ordenamiento 3 regímenes jurídicos. Tenemos un régimen que es el del Código Civil, un régimen que es el del Código General del Proceso, o sea, el CGP, y otro régimen que es el de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora, esos 3 regímenes jurídicos conviven en la actualidad. ¿Qué quiero decir? Los 3 regímenes son aplicables a las personas que tienen discapacidades o disfunciones intelectuales, dentro de lo que a continuación les voy a decir. ¿Cómo ha evolucionado este tema de la discapacidad? Bueno, tradicionalmente, cuando existía una persona con discapacidad intelectual, se adoptaban, y en nuestro régimen siguen vigentes, 2 tipos de medidas. Por un lado, una medida que podemos decir que era positiva, o sea, si algo se le nombraba a esa persona un curador que actuara por el incapaz, por el demente, empleando los términos del Código Civil, en todo aquello que al demente le concernía. Ello dentro de las directivas que muy laxamente recogía el propio Código Civil. Y por otro lado, desde el punto de vista negativo, se le negaba a los actos del demente cualquier efecto jurídico. Ello llevaba a que se recogiera la nulidad absoluta de los actos de los dementes. ¿Tá? O sea, tradicionalmente en nuestro país ocurrió eso y esto sigue vigente en el marco que ahora después les voy a explicar. ¿Qué pasó? La situación se notó que no era una situación razonable. Acá quienes me antecedieron hablaron de proporcionalidad, de razonabilidad, etc. Y es verdad, acá la situación padecía de irracionalidad y de falta de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque no todo sujeto jurídico que tiene una discapacidad intelectual cabe privarlo de la posibilidad de actuar en la vida jurídica, en la vida del país.
ven ustedes que por más que hablemos de un discapacitado, por más discapacidad intelectual que tenga, hay contratos que lo puede celebrar. Para decir uno que se celebra prácticamente a diario, un contrato de transporte. Que si yo digo que es nulo absolutamente, no genera obligaciones. Pero no genera obligaciones para el discapacitado ni genera obligaciones para la empresa transportista. Entonces digo, es absurdo sostener eso. Entonces, ¿qué pasó? En virtud de los avances médicos en cuanto a la prevención y detección temprana de patologías intelectuales y de un cambio en los operadores jurídicos y de la sociedad en general, se cambió la visión. Entonces, ¿en qué sentido cambió? Se notó que no toda patología del intelecto hace adecuado privar al sujeto de su capacidad de actuar en los negocios que le conciernen. Porque en realidad privar a un sujeto de su capacidad de actuar es más o menos lo que desde hace varios siglos atrás se consideraba una muerte civil. O sea, al sujeto lo declaraban muerto en vida, porque tenía un sujeto que tenía que actuar con él, por él, y vamos a ver todavía qué consecuencias graves ello acarreaba en el plano, en el plano familiar y en el plano personal. Entonces se comprendió que no era lo más adecuado, sino que cada sujeto, atento al grado de discapacidad que lo afecta, requiere un sistema especial de protección. Y no todo sistema de protección implica sacarle la capacidad al sujeto. Muy bien. Por eso hoy entendemos, y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad lo recoge, que más que adoptar medidas sustitutorias de la voluntad, o sea, privar a un sujeto de su capacidad de obrar, lo adecuado es nombrar los apoyos que correspondan al caso. O sea, apoyar al sujeto en todo aquello que lo necesite y manteniendo la incapacidad solo para aquello que es indispensable. En ese marco es que se ha desarrollado la evolución a la cual ahora voy a hacer referencia. Nosotros, como decía, tenemos principalmente 3 etapas en torno a esta materia. La primera etapa es la del Código Civil, que por supuesto sigue vigente. El Código Civil, en el artículo 1279 y en otros artículos vinculados, pero principalmente en el que les dije primero, recoge la denominación de dementes e incluye a los dementes dentro de los incapaces absolutos. Incapaces absolutos que no pueden producir efectos jurídicos con su propia actividad, sino que se le nombra, cuando ello se promueve, y es lo que ahora voy a ver, un curador que actúe por ellos y los sustituya en todo negocio que les concierne. ¿Qué pasa? El concepto de demente no es el concepto más adecuado para arreglar esta situación. ¿Por qué? Porque el concepto de demente es un concepto que biológica o médicamente tiene un significado preciso. Es la presencia de alteraciones mentales en una persona que era capaz, pero que por determinados acontecimientos de su vida ha perdido esa capacidad. El ejemplo muy claro es el caso del demente senil. Cuando joven tenía plena capacidad, pero en virtud del paso del tiempo ha perdido esa capacidad. Entonces, desde el punto de vista jurídico, el concepto de demencia es totalmente diverso. O sea, este concepto que hoy no es el adecuado, pero que sigue recogiendo el Código Civil, no es el adecuado para reflejar esa situación. ¿Qué es un demente desde el punto de vista jurídico? Bueno, es una persona para la cual se dan
dos condiciones. Primero, una alteración o perturbación intelectual de cierta gravedad. Y segundo, que esa alteración, que esa patología o perturbación le impida autogobernarse. Autogobernarse en lo personal y en lo patrimonial. O sea, ambos requisitos deben estar presentes. Si yo no me puedo autogobernar por falta de desarrollo intelectual, pero no porque tengo una patología, no soy demente. Lo mismo, si soy demente, pero me puedo autogobernar, tampoco se me puede incluir dentro de los sujetos incapaces. Muy bien, el sistema del Código Civil, que insisto, no es una mera alusión histórica, porque sigue vigente, el régimen del Código Civil preveía y prevé dos clases de incapaces en virtud de discapacidades intelectuales, que son por un lado los que se llaman vulgarmente, o lo llamamos jurídicamente, o le llamábamos antes, ahora hemos cambiado un poco los términos, dementes naturales y los dementes interdictos. ¿Cuáles son los dementes naturales? Aquellos que tienen patologías que les impiden autogobernarse, pero esas patologías nunca se comprobaron judicialmente. ¿Tá? La persona de mucha edad que perdió su aptitud intelectual, pero nadie fue al juez a pedir que lo declarara interdicto. Por otro lado, tenemos los dementes interdictos. ¿Quiénes son los dementes interdictos? Aquellos respecto a los cuales se inició un proceso judicial, se comprobó judicial y médicamente que carecían de aptitud intelectual que les impidiera el autogobierno, por ejemplo, no conocían el valor del dinero, o tenían nociones erradas sobre él, se los declaró interdictos, o sea, se los privó de capacidad, se les nombró un curador que actuara por ellos, y esa condición de interdicto se inscribió en un registro, que es el Registro Nacional de Actos Personales, sección interdicción. O sea, ambos sujetos eran lo que el Código Civil conocía como dementes. La distinción radicaba en que en un caso se les nombraba un curador y se inscribían en un registro, y en el otro no tenían curador, por ende no podían actuar, porque si actuaban, el negocio que celebraban era absolutamente nulo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona es declarada interdicta, se le presentan grandísimos problemas en su vida. Porque bueno, ya sabemos, no puede administrar sus bienes. Los administra el curador. Pero ahí no terminan sus problemas. Aunque ese es un problema grave, porque en general el curador no administra pensando en el interdicto, sino que administra los bienes pensando en él o en la familia del interdicto, que son los que todavía tienen aptitud intelectual. Pero los problemas más graves son otros. El interdicto no se puede divorciar. ¿Qué quiere decir esto? Que el cónyuge del interdicto se vuelve impune en el cumplimiento de los deberes matrimoniales. O sea, el cónyuge lo puede engañar al interdicto y el interdicto no se puede divorciar. ¿Por qué no se puede divorciar? Porque los jueces entienden, y estoy de acuerdo que así es, que la acción de divorcio es personalísima a los cónyuges. Entonces, si el cónyuge no tiene aptitud para intervenir en la vida jurídica, es obvio que tampoco puede iniciar una acción de divorcio. O sea, se puede divorciar el sano, pero no el que tiene la enfermedad. Después, no puede, por ejemplo, formar una unión concubinaria, porque la ley exige que sean capaces. No, por ejemplo, desconocer la paternidad sobre un hijo que se le atribuye, porque también es una acción personalísima. No puede reconocer un hijo extramatrimonial. Entonces, la cuestión no queda en decir no pueden administrar sus bienes. No pueden administrar sus bienes ni actuar en ningún negocio personal o familiar que les concierna. Esta situación, desde hace varias décadas, muchas décadas atrás, quizás cerca de un siglo, se venía denunciando por la doctrina.
la necesidad de cambiar esta situación que era de todo o nada. O los sujetos éramos plenamente capaces o éramos absolutamente incapaces y no podíamos hacer nada. ¿Qué pasó? Se aprobó el CGP e incorporó un régimen de semicapacidad o incapacidad atenuada. O sea, los jueces, porque el CGP poco se pronunció al respecto, sí se les atribuyó la facultad a los jueces, pero después de eso prácticamente no se dijo nada, se les atribuyó la facultad a los jueces, les decía, de restringir en lo patrimonial la capacidad de los sujetos. ¿A qué sujetos? Aquellos sujetos que tenían una condición intelectual que no era tan grave como para privarlos de toda su capacidad, pero tampoco tenían una normalidad estándar que les permitiera actuar en los negocios jurídicos. Por ejemplo, ¿quiénes? Bueno, por ejemplo, los afectados por drogadicción. Bueno, si el afectado por drogadicción tenía una patología que en alguna medida le impidiera administrarse, pero no era tan grave como para quitarle toda su capacidad, el juez podía restringir su capacidad en los tópicos que considerara. Por ejemplo, la imposibilidad de enajenar inmuebles, de enajenar automotores, de, bueno, ocuparse de ciertos negocios, de empresas que tuviera el sujeto. Por ejemplo, lo que en derecho romano y hasta el día de hoy se conocen como los pródigos, los que despilfarran su patrimonio. Mi madre va a la iglesia o a la secta tal y empezó a donar el dinero, todos los bienes que tenía, sin ton ni son. Bueno, quizás no sea incapaz, pero sí le podemos pedir un régimen de inhabilitación, que le restrinjan la capacidad para protegerla a ella y digamos las cosas como son, para protegerme a mí también, como heredero. ¿Está? Claro, lo principal, el punto principal está en ella, pero también en el resto de la familia del propio sujeto. ¿Quién más puede ser declarado inhabilitado? Por ejemplo, los ludópatas, ¿está? Los adictos al juego, cuando ellos ponen en peligro su condición patrimonial o su fortuna. Otros sujetos, por ejemplo, aquellos que empiezan a padecer ciertas patologías que después los pueden incapacitar totalmente, como por ejemplo las etapas iniciales del mal de Alzheimer o la demencia senil, etc. Y un caso que tuvo lugar en Italia, los italianos en esto están mucho más avanzados que nosotros y yo diría que, bueno, por lo que conozco, no conozco todo el mundo, pero que gran parte del mundo, caso que ocurrió en Italia, les decía, se estableció unas medidas de apoyo, que ahora les voy a decir en qué consiste, para una mujer que padecía un síndrome que el juez le llamó el síndrome de shopping compulsivo. Era una mujer que se había gastado $50.000 en ropa, zapatos y crema para el cuerpo. Lo cual, bueno, gastabas sin tener noción del dinero. Entonces, en ese caso, la mujer no era incapaz, pero sí se estableció una restricción a su actuar. Entonces, se estableció que semanalmente podía gastar 100 euros por sí sola. Si quería gastar más, podía gastar más, pero requería que un asistente actuara conjuntamente con ella. En el caso se nombró asistente a su yerno y bueno, podía gastar lo que quisiera, pero se requería la voluntad de los dos, no solo la voluntad del... claro, no solo la voluntad de la mujer. ¿Tá? Por supuesto que el yerno no lo dejaba gastar, me imagino yo. Bueno, o sea, en los casos de inhabilitación, que están regidos por el CGP y por supuesto siguen vigentes, no es que al sujeto se le prive de actuar. O sea, el sujeto sigue actuando, pero debe actuar asistido por otra persona, por un curador que le nombra el juez. O sea, el curador no lo sustituye, sino que actúa con él.
actúa con el inhabilitado. A diferencia del caso de demencia del Código Civil, que hay una sustitución de voluntades. ¿Qué pasó? La situación siguió evolucionando y en el año 2006 se dictó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue recogida o incorporada a nuestro ordenamiento por la ley 18.418 en el año 2008. Yo creo que la convención, esta convención que les estoy mencionando, no lo tengo del todo claro, pero esta convención, después de la Convención Universal de los Derechos del Niño, que fue aprobada por todo el mundo menos por 3 países, debe ser la convención más aprobada en la historia, porque fue aprobada por todo el mundo menos 6 países. Claro, Estados Unidos está entre ellos, ¿no? Digo que no es poca cosa. Pero después otros países que uno ni los conoce, Bután, bueno, Camerún, que bueno, no lo conoce por el fútbol nada más, y otros países cuyo nombre no recuerdo, ya está ahí no sé cuánto, y demás países asiáticos y africanos. ¿Qué recogió la convención? La convención, lo primero que recoge entre sus principios es que a toda persona se le debe reconocer su dignidad, su autonomía personal y la libertad para actuar en las cuestiones que les conciernen, ¿está? Más allá de su discapacidad. Entonces, esta convención tiene un artículo 12 que es muy, muy importante. O sea, en realidad la convención tiene 50 artículos, si no me equivoco, pero el trascendente desde el punto de vista jurídico es el artículo 12. El artículo 12 le reconoce a las personas con discapacidad intelectual, le reconoce a las personas con discapacidad. El tema que yo estoy tratando es discapacidad intelectual, o sea, pero para las discapacidades sensoriales, físicos, etcétera, también se reconoce. Lo que para nosotros lo tenemos totalmente integrado a nuestro ordenamiento, que es la condición de persona, y además lo que denominamos capacidad jurídica. Pero más que eso, lo que establece la convención es que a la persona que tiene patologías intelectuales, más que privarla de su capacidad, se le deben nombrar los apoyos que le sean necesarios y en aquello que le sea necesario. O sea, ya la convención, lejos se encuentra la convención de consagrar un régimen de todo o nada. Consagra un régimen de capacidad, salvo en aquello que sea imprescindible nombrarle un apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Que la incapacidad o la interdicción total que preveía el Código Civil se mantiene. Pero claro, se mantiene en sentido residual. Para todas aquellas hipótesis en que existe un sujeto que no se puede autogobernar, por ejemplo, alguien que se encuentra en coma, que cabe incluirlo dentro de los discapacitados intelectuales, o que tiene una patología grave que le impide el más mínimo gobierno de su persona, cabe la interdicción total. Pero en lo demás se debe mantener la capacidad del sujeto y nombrarle los apoyos que se consideren del caso. Apoyos que, por supuesto, la convención y, bueno, menos la ley uruguaya los prevé, pero van a quedar sujetos a la discrecionalidad judicial. Bueno, como se me terminó el tiempo, no les digo más. Bueno, que pasen muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Presentamos ahora a la doctora Beatriz Durán, abogada, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, profesora adjunta de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de Derecho de las Relaciones Laborales en el sector público, por la UDELAR, profesora de Política Social en la Escuela de Posgrados en la UDELAR, directora de la División Consultas y Contrataciones a la Oficina Nacional del Servicio Civil, Presidencia de la República. Autora de Discriminación por Edad Madura para el Acceso al Empleo y Derecho General del Trabajo y su aplicación a los funcionarios públicos.
La doctora Durán expondrá sobre la incapacidad y la discapacidad en el Estado uruguayo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la DGI, a la Universidad Católica. Es un gusto estar con todos ustedes ahora de tarde y cerrar el panel. Y con este tema, voy a bajar un poquito el tema de la demencia a la discapacidad, es decir, personas con determinadas características que pueden trabajar. Como bien dijo quien me presentó, que desde ya le agradezco muchísimo, mi tema es incapacidad y discapacidad en el Estado. Entonces, voy a hacerlo lo más rápido posible, me he reducido en las hojas lo más que pude. Incapacidad, bueno, yo pensé, ¿qué hablo? Que de hablar de discapacidad y traerle datos, que es lo que más me interesa, compartir datos con ustedes, cuántas personas ingresan al Estado, qué discapacidades tienen, cómo nos manejamos en el Estado con estas personas, etcétera, etcétera, que era lo más importante, me parece, lo más interesante para transmitirles, más allá de la normativa, que es muy amplia, amplísima, por suerte, porque nuestro Estado es un Estado muy protector para estas personas, es un Estado que interviene fuertemente en la protección y en la protección desde el ángulo no paternalista, sino desde la protección de los derechos humanos, que puedan ser equitativos con el resto de los ciudadanos. Pero bueno, primero vamos a empezar entonces con la incapacidad. Entonces yo pensé, bueno, ¿qué hablo de la incapacidad? Hablo en dos escenarios, en la incapacidad de una persona que quiere ingresar al Estado, pero no tiene las capacidades no tan fuertes como las que veníamos hablando, sino que, por ejemplo, no tiene la edad, o no tiene la ciudadanía, o no cumple con algún requisito indispensable para poder ingresar al Estado. Entonces, en ese caso, va a ser incapaz, ¿sí? Y en otro escenario, también pensé la incapacidad cuando está enfermo, ¿sí? Que son dos escenarios también diferentes, que se subdividen y que, como nosotros sabemos, es una causal de destitución, la ineptitud física o psíquica. Entonces hay que ver qué hacemos con las juntas médicas, qué pasan con las juntas médicas, ¿sí? Si somos incapaces temporales o si somos incapaces absolutos, si nos van a destituir por esto, porque no nos olvidemos que además la Constitución, en el artículo 60, nos habla de la estabilidad, de la estabilidad en el Estado, pero también el artículo 168, numeral 10, nos habla de las causales de destitución, y dentro de las causales de destitución está justamente la ineptitud, y por ineptitud se entiende la carencia de idoneidad, la incapacidad personal o inhabilitación profesional. Sin perjuicio de esto, también se puede configurar, esto está en el Estatuto del Funcionario Público, en la 19.121, se puede configurar ineptitud cuando el funcionario obtenga evaluaciones por desempeño insatisfactorias en 2 periodos consecutivos y rechace su readaptación, su recapacitación, cuando no haya alcanzado el nivel satisfactorio para el ejercicio del cargo o desempeño de la función. El doctor Rizo Ferrán hacía alusión a las nuevas normas, al nuevo régimen de licencias por enfermedad, en la ley de rendición de cuentas, en la 20.075, y también en su decreto reglamentario, el 224 de este año, y el que dice a texto expreso que no eximen de las juntas médicas, es decir, estas juntas médicas se siguen haciendo de la misma forma, no eximen de las juntas médicas del artículo 32 de la 19.924. Modificado por la 19.996, que es otra rendición de cuentas del 2021. Como ustedes saben, ese artículo 12 original de la 16.104, allí se establecen las dos posibilidades que yo les decía de las juntas médicas. Las licencias por enfermedad, allí hay un tope también en cuanto a días, si son más de 30 días en 12 meses o si son más de 50 días en 2 años, se deberán ser comunicadas al jerarca,
de la unidad ejecutora, y este ordenará en el plazo de 60 días, de 30 días, solicitar a los servicios médicos la opinión para hacer una junta médica. Si no cuentan con los servicios médicos, directamente el jerarca tiene la obligación, porque si no sería, incurriría en falta grave, tiene la obligación de solicitarle a ACE que se le realice una junta médica al funcionario para ver la aptitud física o psíquica para el desempeño de sus tareas habituales. Acá puede pasar el tema de que se determine que el funcionario está apto para la función, entonces debe volver a su lugar de trabajo, o puede declararse no apto para la función, ¿sí? Entonces, en ese caso, el funcionario padece una ineptitud física o psíquica permanente, y previo al vencimiento del plazo para formular los descargos, el servicio, así dice el artículo y lo leo para ir más rápido, el servicio que corresponda le notificará que debe iniciar los trámites jubilatorios. El tema es que a veces el funcionario no puede acceder a la jubilación. Hay una imposibilidad total y absoluta para todo trabajo, y por otro lado no se puede jubilar. Acá el BPS lo que hace, como ustedes saben, es comunicarle al organismo de origen la situación del funcionario, y recibida esta comunicación, el jerarca del inciso, no ya de la unidad ejecutora, dispondrá de un plazo de 60 días corridas para definir si el funcionario puede desarrollar otras tareas en el lugar de trabajo diferentes a las que ya realizaba, porque nos podemos incapacitar para levantar peso, por ejemplo, o para, porque nos disminuyó la visión, pero podemos realizar otras tareas. Vencido el plazo y de no verificarse la reasignación del funcionario dentro del organismo, se procederá a la declaración de excedencia y se comunicará a la Oficina Nacional del Servicio Civil en un plazo no mayor de 10 días la situación de disponibilidad del funcionario, incluyendo la descripción de tareas para las que se encuentra apto a realizar este funcionario. ¿Quién va a decir esas tareas, las que puede realizar y a dónde puede ir, y de acuerdo al perfil y a cómo esta persona física o psíquicamente esté? Lo va a determinar un médico, lo va a determinar ACE, la Junta de ACE. Bien. Esto acotadamente en el tema de la ineptitud. Para decirles, porque podríamos hablar también de lo que se incorporó como subsidio por enfermedad con la ley 20.075 y con el decreto reglamentario, y cuando hay exoneraciones en cuanto a esos subsidios, pero el tiempo es tirano y me parece un poquito más atractivo compartir la parte de discapacitados o discapacidad, porque discapacitados vamos a ver que es una palabra que no deberíamos decir, debemos decir personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad, y no discapacitados, porque allí atamos a la persona a su discapacidad, que no la define, por cierto. No a una persona que no tiene visión, o que es paralítica, o que tiene algún miembro superior o inferior comprometido, no la define como ser humano, no la define en sus derechos humanos fundamentales ni en sus derechos laborales. Simplemente es una característica física o psíquica que hace que no sea igual al resto de sus compañeros de trabajo, pero sí tenga que ser tratado de forma equidistante y ecuánime y justa y no discriminada. Porque también está eso, ¿no? La parte de que cuando nosotros insertamos laboralmente a la persona, si la organización, si la unidad organizativa, si los compañeros de trabajo, si su jefe están aptos para recibirlos, para saber tratarlos. Hay una guía conformada, que no vamos a tener tiempo de mostrarla, pero hay una guía que fue elaborada en el 2017 por la Oficina Nacional del Servicio Civil, por el MIDES y por la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, muy interesante, donde habla de las distintas discapacidades y de las formas en que sería más sano, más provechoso para la persona, para los compañeros de trabajo y para la organización, ser tratados.
esta guía está en la web del Laboratorio y Observatorio de la Función Pública. Si quieren visitarla, es muy interesante, sobre todo porque a veces nosotros no nos damos cuenta de que volvemos a discriminar a la persona tratando de ayudarla cuando no debemos, por ejemplo, tomarle el brazo a una persona no vidente, ¿no? Tenemos que avisarle que estamos al lado de ellos, cómo nos llamamos, quiénes somos, si nos retiramos o si entramos de nuevo al lugar donde estábamos reunidos con esa persona. Entre otras cosas, el cieguito, el sordito, el bajito, cuando decimos eso estamos disminuyendo a la persona, no estamos tratándola como un niño, porque esa persona es un adulto, es un compañero de trabajo que tiene enanismo, o que es no vidente, o que vino en silla de ruedas. Otro tema también a tratar y que no nos va a dar el tiempo es la accesibilidad que tienen los lugares de trabajo. No todos tienen una rampa, no todos tienen un baño acorde para que estas personas se sientan cómodas. Vamos a hablar desde lo positivo, desde todo lo que se puede hacer y no desde situaciones extremas y feas y muy feas que pasan. Muchas veces nos enteramos en el Estado. ¿Por qué? Porque no estamos aptos, no sabemos, nadie nos enseñó a trabajar estos temas. Entonces el Estado uruguayo, ¿qué es lo que hace? A través de normas, de convenios, que ahora vamos a ver rápidamente, lo que hace es, por lo menos, tener un marco jurídico muy rico que protege a toda esta situación de discapacidad, y lo que nos da también es el compromiso político, gobierno tras gobierno, de mantenernos y de ir avanzando desde los distintos organismos, porque acá hay una política pública importante, una política pública fuerte, y una política social atendiendo a la vulnerabilidad de estas personas, a la situación de estas personas, que en su mayoría están en situación de pobreza, por su falta justamente, por las carencias que tienen de falta de herramientas, y además políticas de empleo, porque el Estado lo que exige en la ley 18.651 es justamente que el Estado deba cumplir en cada uno de los concursos con una cuota del 4% del ingreso de personas con discapacidad. Entonces, eso es una política de empleo muy fuerte. No se cumple en algunos muy pocos organismos, lamentablemente sí no se cumple, pero vamos a ver que son muy, muy, muy escasos. Bien, los estudios del mundo demuestran que existe un círculo vicioso entre la discapacidad y la pobreza, como yo les decía, justamente por la vulnerabilidad en que se encuentran estas personas. Se tratan de promover, sobre todo estados como el nuestro, condiciones de vida para las personas con discapacidad en el desarrollo social y económico de la sociedad, porque además de conseguir empleo, de tener la obligación, el Estado, porque eso es una discriminación afirmativa, ¿no? De que la persona con discapacidad ingrese, no solo va a percibir un salario, va a sociabilizar con otros compañeros, no solo va a tener dinero, va a tener compañeros de trabajo que deben acogerlo de la manera adecuada, ¿verdad? Acorde, no igualitariamente, sino equitativamente. Que esto es interesante, lo dicen varios autores. Y bueno, entonces es una forma de insertarlo en la sociedad. De ahí la política social. Es una forma de insertarse en la sociedad y de poder desarrollarse. Porque además, las características físicas, el enanismo o el estar en una silla de ruedas, no tenemos que medirlo con la capacidad intelectual. Muchas veces subestimamos a la persona por la situación en que se encuentra. Esos prejuicios sociales es lo que primero tenemos que combatir. Y a eso se aboca esta guía y se distribuye por todo el Estado. No sé si en los organismos donde ustedes trabajan hay discapacitados, cómo los tratan o cómo han tratado de abordar la situación. A veces se complejiza muchísimo porque en general no estamos preparados, pero nos dan herramientas y además tenemos a dónde acudir, vamos a ver, para que nos orienten en el caso de no saber cómo hacer con estas personas. Hacer cuando, por ejemplo, alguno se descompensa, a un autista, por ejemplo, y no tenemos la menor idea de lo que hacer.
Entonces ya saber que hay un médico al que tenemos que acudir o a dónde llamar, ¿verdad? Bien, yo no sé el tema de las diapositivas, cómo es que se pasa, si yo las puedo pasar, o me las pasan ustedes. Ah, yo tengo el control acá. ¿Con el verde? ¿No? Ahí está. Bárbaro. Bueno, el programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, es decir, nuestro país cuenta con un marco jurídico, como yo les decía, bastante amplio, exhaustivo, y por suerte han ratificado muchos acuerdos y convenios internacionales de OIT, dando cuenta entonces del tipo de Estado que tenemos en relación a estas situaciones, ¿no? Y a la inclusión de todas las personas. Aquí yo enumeré lo más que pude, Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad del 82, convenio de OIT del 159 de readaptación profesional y empleo de personas inválidas, convenio interamericano para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo del 2006, protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2011, creación de un sistema de protección integral de personas con discapacidad, y acá tenemos la ley 18.651 del 2010, que es la que derogó todas las anteriores y que vino a hacer una reformulación y una actualización de lo que ya se venía dando. Y tenemos también la 18.875, por la que se promueve el derecho al acceso a diversos instrumentos de orientación y movilidad, como por ejemplo el bastón blanco, el bastón verde, perros de asistencia, para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual. Acá hay un decreto reglamentario de la ley muy importante, que es el 297 del 2013. Quiere decir de que ustedes habrán visto muchas veces en lugares públicos, en espacios públicos, en oficinas, que hay personas que usan un bastón blanco, es para los ciegos, y el bastón verde es para las personas que tienen baja visión. A veces ellos no quieren usar los bastones y hay una ley que los protege en el sentido de poder tener perros de asistencia, y hay que permitirles que ingresen con esos animales que están adiestrados y están trabajando para que ellos puedan realizar sus labores. Ir al baño, movilizarse, enfrentarse a una reunión, etcétera, etcétera. Lo que hacemos todos, pero con una asistencia. Bueno, a la Oficina de Servicio Civil le compete suministrar la información al Parlamento en cada rendición de cuentas. Eso está dispuesto en el artículo 9 de la 18.719 del 2010 y también en la que yo les mencionaba, la 18.651, y de acuerdo al decreto 79 del 2014. ¿Qué hacemos nosotros? Cada 6 meses recabamos la cantidad de vacantes que se hayan generado en el Estado y provisto en el año, semestralmente se va recogiendo la información, y después se procesa esa información y se genera este informe que va al Parlamento, y ahí se ven los organismos que han cumplido con esa cuota, con ese porcentaje de ingreso de personas con discapacidad, incluyendo a toda la administración pública como a las personas jurídicas de derecho público no estatales. Bueno, acá hay una evolución normativa para la protección integral de personas con discapacidad, que vamos a ver que es desde el año 89 en adelante. No voy a detenerme en esto, pero al pasar las diapositivas ustedes se darán cuenta la cantidad de normativa que hay. Y la última fue en la 20.075, esta última rendición de cuentas, antes de que salga esta última, que establece la obligatoriedad de publicar las convocatorias a concurso, porque los organismos hacen a veces lo que quieren, no publican sus bases, y aunque el área de reclutamiento y selección de la Oficina Nacional de Servicio Civil los observa, 5 minutos, los observa, que no han cumplido con las cuotas, y no solo con las de discapacitados, también con las cuotas de afro,
de trans y de familiares víctimas de delitos violentos. Entonces, esta ley lo que hace es establece la obligatoriedad de publicar las convocatorias a concurso que realizan los organismos estatales, todos, entes autónomos y gobiernos departamentales también, aunque se crean que no, sí están obligados. Y vamos a, ya que estamos con poco tiempo, pero vamos a dejar en evidencia a los que no lo hacen. Estos son los que lo hacen. El cumplimiento de la normativa que establece esa reserva del 4% mínimo de las vacantes generadas en el año 2022, porque vamos un año atrasados, ¿no? haciendo esta investigación, corresponde al ingreso solo de 33 personas en el Estado, lo que representa un 0,7 del total de organismos obligados. ¿Tá? Un poquito más que el 2021, que fue de un 0,4. Es decir, como que de a poquito, me parece que muy lentamente, pero vamos tomando conciencia. Fueron 8 organismos para el 2022 los que realizaron ingresos con personas con discapacidad y cumplieron con el mínimo del 4%, por eso me parece que está bueno reconocerlo porque han hecho un gran esfuerzo, no solo porque nos han consultado, que nosotros muchas veces no sabemos cómo ayudarlos y los derivamos, sino que además han cumplido con la norma, y le han dado trabajo a las personas con distintos tipos de discapacidad, que también quiero verlo eso y vamos dando cierre. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Administración Nacional de Educación Pública, Intendencia de Durazno, de Flores, de Montevideo, San José, LATU, fíjense ustedes, y Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Evidentemente que la mayoría del Estado está omiso en esto, ¿no? Acá tenemos ingresos de personas con discapacidad, la cantidad que entraron en estos organismos que yo les dije, esto lo voy a pasar. Acá no lo van a ver porque queda muy chiquito, pero son las personas con discapacidad según el vínculo y el tipo de discapacidad. Y vemos todo tipo de discapacidad, física, psíquica, realmente algunas difíciles de abordar para personas que no estamos en esa situación de poder abordarlo sin que tengamos un marco de referencia. Distribución de personas con discapacidad ingresadas por departamento. Bueno, evidentemente, Montevideo ocupa la mayor parte, el 67%, se supone que es porque es el departamento más poblado, y Canelones lo sigue, Durazno, y el resto de los departamentos con un 3%. Allí la mayoría de las personas con discapacidad ingresaron en estos departamentos, Montevideo, Canelones y Durazno. Posteriormente tenemos otra gráfica, me parece que las gráficas me ayudan a ir más rápido. El porcentaje de mujeres y hombres, del total de personas ingresadas, 20 son mujeres, que es un 61%, y 13 son hombres, que representan a un 39%. También nos tendríamos que replantear eso, ¿no? ¿Por qué hay más mujeres que se insertan laboralmente con una discapacidad y qué pasa con los hombres? ¿No tienen discapacidad? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? Más allá de que sabemos que las mujeres somos más en el Uruguay, pero no tanto como para marcar esta diferencia. Pero bueno, eso sería para un estudio. Después tenemos otra gráfica interesante, que es la distribución de personas con discapacidad ingresadas por rangos de edad. Fíjense ustedes que a mí lo que me llamó la atención, que no lo dice el informe, porque este informe es de Laboratorio de Innovación y Observatorio de la Función Pública. Yo simplemente extraje las gráficas y se las traje para compartir, pero yo también miraba, y de acuerdo a los datos informados, se refleja que el 27% de las personas con discapacidad ingresadas son menores de 30 años. El 64% tienen entre 30 y 45 años, y el 9% tienen 46 o más. Y yo pensaba, qué increíble, se da lo mismo que si fuera una gráfica de desocupación. Acá también en los jóvenes se focaliza ese escaso ingreso. Simplemente un detalle que yo me fijé. La edad promedio entonces de las personas que ingresan con discapacidad es de 35 años, y más de la mitad de los ingresos entre 30 y 45.
pienso que los mayores de 46 años son personas que ya la familia los está ayudando, ya los está protegiendo, han llegado como tarde a estas nuevas políticas que cada vez se imponen con más fuerza, y por eso ese 9%, ese porcentaje tan pequeño de inclusión. Acá está la distribución por sexo y franja de edad con las personas de discapacidad. El verde más oscuro son mujeres y el más clarito son hombres. Como verán, siempre el porcentaje de mujeres es mayor en cada una de las franjas etarias. Acá está la representación por tipo de discapacidad. Las psíquicas ocupan el 27%, las auditivas el 21%, y después están las motrices inferiores, las motrices superiores y ellas, y la visión, las motrices inferiores, las motrices superiores y la visión con un 9%. Esas son las discapacidades que se han enfrentado con la mayor posibilidad de ingreso. Fíjense que las psíquicas ocupan un 27%, ¿no? Estamos hablando de enfermedades realmente que son, creo, las más difíciles de enfrentar cuando tenemos un compañero al lado, y tenemos que también saber tratarlo para que se sienta incluido. Por ejemplo, entre tanta cosa que leí que los autistas necesitan más tiempo para expresarse, que tenemos que tener más paciencia para escucharlos, que tenemos que incluirlos, por supuesto, en las reuniones sociales extraoficina, que no tenemos que hacerlo en horas muy tardes, muy de noche, como para que ellos puedan después no necesitar que alguien los vaya a buscar o que no se sientan tan limitados a la hora de incluirse en el grupo. Por supuesto, nunca aislarlos. Por supuesto, hablarles sin gritarles, tratar de no terminar la frase porque ellos no pudieron, esperar a que lo hagan. No en todos los lugares también se puede tener esta paciencia. Eso es una realidad. Hay lugares donde trabajamos con mucho estrés, cuando trabajamos contrarreloj, donde no tenemos ese tiempo. Entonces a esa persona no la podemos ubicar ahí, la tenemos que ubicar en otro lado. Si no hay un baño para la persona discapacitada, no la podemos poner allí en un escritorio atendiendo público cuando tienes dificultades de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, antes de que me cierren y me apaguen todo, distribución por discapacidad y tipo de tarea. No, acá está el tipo de tarea. Las mayoritarias son tareas administrativas, las otras son de auxiliar, un 3% profesionales, conjuntamente con operador de centro y monitoreo y peón. También esas tres, un 3%. La mayoritaria, que son un 55%, más de la mitad, son tareas administrativas. Bien, distribución por discapacidad y tipo de tarea de ingresos. Bueno, acá tenemos, como les dije, las intelectuales, las psíquicas, la visión como en primer lugar. Y bueno, para terminar, decirles que también hay normas, que no las voy a decir ahora porque por falta de tiempo, pero que hay normas en las leyes de rendición de cuenta y también en acuerdos, en convenios colectivos suscritos por el Poder Ejecutivo y COFE, otorgando licencias especiales para personas que tienen, no que son funcionarios con discapacidad, sino que tienen hijos, personas, funcionarios comunes y corrientes que tienen hijos con discapacidad. Quiere decir que el Estado ha ido un poco más allá, no solo proteger a las personas con discapacidad para que puedan trabajar, sino también para que cuiden a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos, a quien dependan de ellos. Razones de tiempo, les digo simplemente que el acuerdo es del 28 de diciembre de 2016, ahí está recogido uno de los derechos, que es la reducción de la jornada para cuidados, el 20 de la 19996, 21 y 22, que también refiere a esas facilidades. Y bueno, y es muy importante considerar la guía de inserción laboral para personas con discapacidad, publicada en el 2017, como yo les decía,
Para empezar a eliminar estos prejuicios es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Adoptar la mentalidad positiva al tratar con personas con discapacidad. La discapacidad no es una característica principal de ninguna persona. Ofrecer ayuda, preguntando primero si necesita y si desea y cómo se le puede brindar. No enojarnos cuando nos dicen que no nos necesitan, porque no nos necesitan realmente. Respetar siempre la autonomía y la independencia de la persona con discapacidad. Por tanto, lo que les decía, no ofenderse cuando se nos rechaza. Tratar con condescendencia a las personas, no tratar, perdón, con ese paternalismo, con esa condescendencia, ¿no? Tratarlo igual que a los demás, para que no se sienta más diferente de lo que puede ser. Sí, soy más bajo, pero trátame igual, porque soy igual. Tengo el mismo derecho a participar y a ser tratado de la misma forma. Deben ser participadas de todas las actividades, como yo les decía, especialmente. Y bueno, finalmente, y me quedó un montón de cosas por decirles, pero está. No discriminar, me pareció esto muy interesante, significa aceptar las diferencias e integrarlas, desarrollando condiciones que permitan participar en igualdad de condiciones. Esa es la equidad que yo les hablaba. No son iguales, son equitativos. ¿Mm? Es esa igualdad de condiciones con las que nosotros tenemos que permitir que vivan, ¿sí? Más allá de que no son iguales a nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos ahora a trasladar un par de consultas que hicieron a través de Zoom. Vamos a proyectar en pantalla las preguntas. Esa es la primera. La primera es para el profesor Rizo y es en la sentencia del Tribunal Europeo, en la que se ponderó el derecho de los funcionarios, no ladrones, y el de la administración. La pregunta es si se consideró el interés de los ciudadanos españoles de que no se roben los bienes públicos. El caso que resolvió el Tribunal Europeo no era un caso de dependencias públicas, era de la actividad privada. Era una empresa privada, por lo tanto no se consideró robo de empresa de bienes públicos porque no había en ese caso. Se consideró sí el derecho de los funcionarios no ladrones y el derecho obvio del empresario a evitar que lo robaran. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta es para el doctor Pesuti. ¿Entraría dentro de la desviación de procedimiento cuando un administrado usa y abusa de los medios recursivos? Por favor, ¿podría definir el concepto nuevamente de desviación de procedimiento? Ya no, el recurso administrativo tradicionalmente ha sido visto como una garantía, sin embargo ya Cajarville y Del Piazo lo han señalado con toda precisión. En realidad, más que una garantía, es un vía crucis para el administrado, es lo que en otros medios conocemos como agotamientos de vía o instancias previas para acceder a la tutela jurisdiccional, con lo cual normalmente no hay abuso del administrado en los recursos administrativos. Lo que hay sí muchas veces es abuso de las administraciones que no tratan el fondo de los recursos y lo sacan casi sin verlo, porque no logra conmover la alegación del particular ningún tipo de afirmación que previamente haya hecho la afirmación. Yo creo que los recursos administrativos, si tuviéramos una reforma constitucional por ahí, yo empezaría por ahí, no por lo donde estamos empezando ahora. Ahora, la desviación de procedimiento, sí hago una aclaración, es un mecanismo que denomina de esa manera el TCA cuando refiere además a una a una vieja explicación que daban Giorgi y Prat en sus trabajos, uno sobre el contencioso anulatorio, el otro sobre la desviación de poder, que en realidad refieren a trabajos de la jurisprudencia francesa que hablaban de la desviación de procedimiento como un vicio en el procedimiento administrativo cuando la finalidad del procedimiento estaba o no era adecuada a la finalidad que realmente debía perseguir. En realidad esto empieza en Francia con una jurisprudencia del año 1903 o 1904 en el cual una administración tenía que hacer o estaba pensando hacer una expropiación y para no pagar la compensación lo que hizo fue hacer un procedimiento de deslinde. Entonces te hago como que el padrón tuyo queda delimitado de otra manera y pues de esa manera no te tengo que pagar ninguna compensación. En realidad se usó el procedimiento para una finalidad distinta. A mi juicio lo que y paso el aviso, y esto lo vamos a ver luego
a los que tengan todavía resto en la semana académica del Instituto de Derecho Administrativo este año, a mi juicio en realidad está mal llamado. Lo que llamamos acá desviación de procedimiento en realidad lo deberíamos llamarle inidoneidad del procedimiento administrativo, porque el procedimiento elegido no se adecua en porción de medio a fin. Pero es simplemente eso. Espero haber sido claro. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora sí, vamos a ceder la palabra a la directora general de rentas, la contadora Margarita Faral, para las palabras de cierre. Bueno, señoras y señores, presentes en la sala y a todos los que nos acompañan en forma virtual. Muy buenas noches a todos. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes durante estos 2 días los conocimientos y opiniones vertidas por los destacados expertos sobre un tema tan crucial como es el servidor público y la ética. Nuestro anhelo es que estas jornadas le hayan dado esa visión global y multidisciplinaria de la academia que intentamos presentarle a lo largo en el momento de confeccionar el temario. Quisiera expresar un especial reconocimiento a los panelistas. La doctora Selva Clet, la doctora Olga Atalac, el magíster Roberto Balaguer, el profesor Martín Rizzo, el doctor Miguel Pesuti, el doctor Walter Howard y la doctora Beatriz Durán. A quienes de una forma nos han ofrecido generosamente su tiempo durante estas actividades. Agradecer a ustedes la presencia y a los que están conectados vía virtual. Y sin más, damos entonces clausuradas estas 13ª jornadas de ética y administración tributaria. Muchas gracias.